Buenas tardes, compañeros y compañeras. El compañero Omar Ureña y Sergio Ruiz, vamos a comentarles lo que es la pedagogía de sistemas. Hay que recordar, digamos, que esta pedagogía nace de la teoría de sistemas, para lo cual vamos a hacer una breve introducción sobre esta teoría. Bueno, para empezar, la teoría de sistemas nace de la necesidad de hacer una crítica al paradigma de la ciencia moderna, la cual se fundamenta en el dualismo cartesiano. Hay que recordar también de que somos herederos epistemológicamente de este paradigma, para lo cual la teoría de sistemas ya debería ser, digamos, parte de nuestra, bueno, un elemento parte de nuestra y de formación pedagógica, pues eh, el conductismo, que es un enfoque, digamos, de que, de que se establece, digamos, en la educación fuertemente con la sociedad ya industrial, viene de este paradigma moderno. Bueno, contemporáneo al positivismo, el pensador Bertalanffy empieza sus inquietudes sobre el qué hacer científico. Señala las limitaciones de la ciencia y a su vez dictamina la necesidad de un cambio de categorías básicas del pensamiento. Pues para él debe priorizar el análisis de la complejidad por encima de las supuestas certezas dualistas cartesianas. Esta forma de plantear la ciencia, él lo llamó teoría general de sistemas. Esta teoría expone que la ciencia no debe ser un mecanismo de que aísla los fenómenos en contextos estrechamente y confinados, sino al contrario, abrir interacciones para examinarlas y examinar segmentos de la naturaleza cada vez mayores, que él llamó sistemas. Bueno, ¿y qué es un sistema? Bueno, un sistema es una organización compleja de elementos interactuantes. ¿Y qué es una organización? Bueno, la organización se le entiende como un flujo axiomático complejo y de partes, que por su interacción forma una totalidad entre la particularidad y el todo. Ahora volvamos al sistema. ¿Qué ocupa para existir? Como ella se explicó, ocupa elementos interactuantes. Es decir, ocupa información, ocupa el dinamismo. Un ejemplo claro es como un río, ¿no? Por lo tanto, la identidad de la unidad es formada por la estabilidad de las interacciones de sus elementos. Y si falta información y sus partes no interactúan, este sistema ya desaparece. Bueno, él también plantea algo muy importante para lo que es la biología, y es que él plantea la separación entre un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema abierto, digamos, pertenece a los individuos orgánicos, y el sistema cerrado pertenece a los inorgánicos, haciendo una gran separación, digamos, en ese debate. Los sistemas abiertos tienen una facilidad de interactuar con otros sistemas. Es más, ocupan de otros sistemas para existir. Eso hace que, digamos, un sistema encerrado sea como una máquina, ¿no? Sea una máquina de que solamente ocupa una entrada de energía y una salida. Y su función está totalmente ya delimitada a su objetivo y creación, mientras que en un sistema abierto se construye junto a otros sistemas y su interacción cambia y es impredecible. Por lo tanto,
digamos, entender la biología desde aquí, solamente se puede entender desde las interacciones o sea, de las especies junto a otras especies, junto a su entorno. A cambio, digamos, la biología antes de Bertalanffy, lo que se planteaba es que el animal, por ejemplo, es una máquina y que, digamos, si dividimos sus partes, y lograremos comprender y su funcionamiento. Para el sociólogo Niklas Luhmann, el concepto de sistema, desarrollado por el autor anterior, será fundamental en su explicación y desarrollo de la teoría de sistemas. Según Niklas Luhmann, la sociología había renunciado a las explicaciones universales en razón de la complejidad de los hechos, es decir, de la configuración de la realidad. Lo anterior configura una inversión del problema. Según Luhmann, ahora se debe partir de la idea de complejidad para el entendimiento de los sistemas y por ende de la realidad. Siendo así, en las relaciones de comunicación, en donde hay un emisor y un receptor de información, ya no se tratará de ver a los emisores y a los receptores de manera aislada, sino también será fundamental contemplar en el proceso de intercambio de información el entorno y a la vez las diferencias que se sostienen entre los sistemas de comunicación, los emisores, los receptores y su entorno. Es decir, ya no se tratará de ver individuos aislados, intercambiando, entre otras cosas, información. Dicho de otra forma, esto implica, al profundizar en el concepto de sistema y en las relaciones de complejidad, una ruptura con la lógica formal, con las relaciones binarias propias de la modernidad de falso, verdadero, válido e inválido. Y de alguna manera da pie a lo que Luhmann ha llamado giro autopoético, que consiste en la capacidad compleja que tiene la realidad y con ella los sistemas que dan cuenta de las posibilidades explicativas de reproducirse y mantenerse a sí mismos. Es así como a través de las relaciones de sistemas y subsistemas se puede emprender en las ciencias sociales, a partir de los desarrollos de Niklas Luhmann, los conceptos o ideas relacionadas a la complejidad y a la teoría de sistemas. Bueno, ya que hemos visto lo que es la teoría de los sistemas y cómo ésta se ha desarrollado y criticado la ciencia, vamos a plasmar eso ahora en la educación. Para ello vamos a utilizar a tres autores, a Maturana, a Edgar Morin y a Elio Gallard. El primero, de que es Maturana, él centra su teoría, digamos, en la autopoiesis. Él plantea de que el aprendizaje es un elemento esencial de la existencia de los sistemas orgánicos y que los sistemas orgánicos es por medio del aprendizaje de su cultura y de su entorno y con la interacción de otros sistemas que se puede autocrear, ya sea en una relación, por decirlo así, entre el fenotipo y el genotipo. O sea, esto quiere decir de que cambiando su entorno, su interacción con otros sistemas, va cambiando también su genoma. Esto hace que, digamos, una relación entre cultura y biología muy estrecha. Es más, él plantea de que todos los seres vivos tienen capacidad de aprender. Por lo tanto, todos los seres vivos tienen capacidades culturales, lo que diferencia de sus dimensiones, digamos, de cultura y de existencia. También él plantea, partiendo de lo anterior, que el aprendizaje se debe dar desde las emociones y no desde la individualidad
de una individualidad controlada, digamos. Él no plantea, digamos, una educación, de decirlo así, de que se base en el conductismo, sino más bien es lo que plantea que es desde nuestros afectos, de que es lo más, digámoslo así, lo más cercano en la naturaleza de que tenemos, nos ayuden a comprender mejor lo que somos como especie y por lo tanto cómo y desarrollar una, una sociedad mejor. Él plantea por ejemplo de que el amor en los mamíferos es esencial para la construcción de su comunidad. Por lo tanto, digamos, si fortalecemos, dice Maturana, eh, la enseñanza de la emoción como el amor, eh, o sea, y podremos, digámoslo así, o sea, llevar una educación pro una existencia, digamos, muy diferente a la que estamos viviendo, llena de odio racial, donde, digamos, donde es el mercado y la competencia de que priorizan en la educación. El pensador Edgar Morin en su libro de Siete Izaberes para la educación plantea de que la pedagogía y de sistemas ha encontrado sus límites, digamos. ¿Y por qué ha encontrado sus límites? Porque cae, digamos, en la misma trampa de la ciencia moderna, pero al revés. Digamos, la ciencia moderna individualiza, separa y aísla de los individuos. En cambio, digamos, la pedagogía de sistemas cae en error, digamos, de un misticismo de que lleva toda la totalidad, lleva a plantear de que el sistema es capaz de englobar es capaz de englobar todos los fenómenos. A respuesta de esto, es lo que plantea es que se ocupa más bien un pensamiento complejo. Por ejemplo, para la educación, él plantea de que se nos es imposible ir en contra, digamos, de nuestras aficiones, de nuestras emociones. Por lo tanto, cualquier conocimiento implica nuestra huella subjetiva. Por eso, cualquier intento de objetividad, ya sea desde la pedagogía de sistemas o del cartesianismo, puede llevar a un error muy importante para la educación, pues no comprendería materialmente o emocionalmente a los individuos implicados en un proceso educativo. Por lo tanto, en una pedagogía de la complejidad, las afecciones son tan importantes como el racionamiento lógico inductivo y deductivo, como son tan importantes, digamos, estos para comprender a los mismos sujetos. Bueno, al respecto a lo anterior, él plantea de que la educación tiene la obligación de, de entrar, de llevar al ser humano a una era planetaria. Eso quiere decir de que el ser humano sufre una especie como de metamorfosis que lo haga conocer como una especie, su situación, su condición de especie en el universo y a la vez, explicar la separación del ser humano con el universo. Esto puede sonar como contradictorio, pero para él, digamos, solamente, digamos, comprendiendo la naturaleza o reconociéndonos como especie, como parte de la naturaleza, nos podemos diferenciar como especie y de las otras y no plantearnos como una invalidez biológica más. De, ya.
Bueno, y eso lleva también a que, bueno, en síntesis, a visibilizar la complejidad del humano. Es la tarea más importante para la educación hoy en día, para este autor. Según el pensador chileno Helio Gallardo, al hablar de analizar la realidad de forma compleja y a través de una pedagogía de sistemas, es importante tener en cuenta algunos problemas metodológicos que se nos presentan al plantear relaciones del tipo multi, inter y transdisciplinarias. La primera gran dificultad es la de entender que las disciplinas se configuraron tales en el tanto se les pensó originariamente, es decir, se definen a sí mismas para no dialogar. Se les creó para la especialización e individuación del conocimiento y no para complejizarlo. Siendo así, encontramos, según Gallardo, un problema de principio al querer unir aquello que nació a partir de la división y para dividir. Tal es el desafío que encuentran los enfoques de las teorías de sistemas, particularmente la pedagogía sistémica. Según Gallardo, el segundo foco problemático es que la pedagogía, a partir de las reflexiones, entre otras, pero centrándonos en la latinoamericana, desde una beta latinoamericana, particularmente después de las reflexiones de Paulo Freire, ha dado cuenta de interconexiones más allá de las técnicas de la instrucción, el adiestramiento y la enseñanza para la maximización del aprendizaje. Encuentra dimensiones que la ponen dialécticamente en discusión con las otras disciplinas. Lo anterior quiere decir que pareciera que, desde el enfoque freiriano, es imposible obviar la complejidad de la que goza per se la pedagogía, es decir, su carácter dialógico. Pero esta complejidad es evidente a partir de la realidad material. La pedagogía sería, dentro de la totalidad, una suerte de sistema de andamiaje, pero no se agotaría ahí. Para su propio sistema vivo, orgánico, en el sentido que analizamos en relación a los autores anteriores, sus dimensiones, tanto la ética, la política, la estética y la epistemología, en concordancia con las redes epistémicas y disciplinares que se ven involucradas con esta, darían pie a un carácter transformador. Dicho de otra forma, la pedagogía sistémica brinda herramientas para romper con las concepciones tradicionales de la pedagogía, pero encuentra como enfoque serias limitaciones metodológicas, en el tanto se olvida de su negatividad y su materialidad. Esto que se ha puesto en evidencia en general en lo que se ha desarrollado en esta exposición nos obliga a pensar el enfoque sistémico desde esta negatividad y esta materialidad de la que hacemos eco. Vemos que la pedagogía sistémica puede concebir una totalización mística de la realidad. Sin embargo, según Gallardo, hay una diferencia importante entre pedagogía sistémica y la pedagogía como sistema. La pedagogía como sistema no anula la misticidad, pero no se centra en ella. Para la pedagogía como sistema, la discusión disciplinar pierde interés, ya que su foco no será el de entablar diálogo con otras disciplinas, sino más bien la de indisciplinarlas, es decir, la de quitarles su carácter disciplinar. A modo de conclusión, la labor pedagógica desde la pedagogía sistémica y la pedagogía como sistema no es la de olvidarse, más bien, de los aportes
de las concepciones tradicionales, sino la de dar cuenta de una realidad complejizada a partir de la demostración del agotado discurso de la disciplina como punto de partida, sin negar los aportes que esta discusión pueda haber aportado en la complejización de la realidad. Cualquier contenido que enuncie a partir de lo pedagógico está en red con algo más enunciado para que la pedagogía crítica, viéndolo como un reto y un desafío para la pedagogía misma, pretenda dar cuenta de otros sistemas. Estos sistemas, como hemos visto, presuponen o presupondrían, más bien, inevitablemente, otras disciplinas, otros emisores, otros receptores y una realidad que en el fondo pretende visibilizar sujetos corporales y realidades concretas y complejas. Siendo así, la pedagogía como sistema, más que la pedagogía sistémica, encuentra un parangón sin precedentes para problematizar la realidad. Se trataría así, como hemos enunciado alrededor de este trabajo, con romper con la tradición de la modernidad europea y propiciar una resignificación de la pedagogía o, como hemos sostenido al final de este trabajo, más bien la de indisciplinar a esta pedagogía.